Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Martínez. Este es un trabajo de la clase de Estructura de Datos 2016. Estamos trabajando teoría de grafos. En particular me toca hablarles sobre el algoritmo de Dijkstra. Espero hoy les guste. ¿Cómo se define el algoritmo de Dijkstra? Pues es un algoritmo que para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de los vértices en un grafo con pesos en cada arista. Un grafo con pesos en cada arista me refiero a un grafo ponderado, que ya lo vamos a definir después. En pocas palabras lo que estoy definiendo es pasos para poder, o un método para poder encontrar entre cualquiera dos puntos de un grafo el camino más corto cuando le defino pesos en las aristas. ¿A quién se debe su nombre? Su nombre se refiere a Edgar Dijkstra, quien lo descubrió por primera vez en 1959. Edgar Dijkstra es holandés, nació el 11 de mayo de 1930, científico de la computación, y existe un premio Dijkstra, un premio a la computación distribuida. En honor a él se le puso ese nombre, y ahí pueden ver la imagen de Don Dijkstra. Ahora, hablaba sobre grafos ponderados. Estos grafos ponderados simplemente tienen la característica de que sus aristas tienen un peso, no una etiqueta, un peso. Lo que se etiqueta son los nodos, un peso, un valor, estilo distancia, como cuando ustedes miren la distancia aquí a una pulpería, de pulpería a una iglesia, cosas así. La idea subyacente de este algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice origen y que llevan a todos los demás vértices. Cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice origen al resto de vértices que componen el grafo, el algoritmo se detiene. El algoritmo es una especialización de la búsqueda de costo uniforme y como tal no funciona en grafos con aristas de costo negativo. No podemos tener pesos de aristas negativas. ¿Por qué no lo podemos tener? Porque al elegir siempre el nodo con distancia menor puede quedar excluido de la búsqueda nodos que en próximas iteraciones bajarían el costo general del camino al pasar por una arista de costo negativo. Ahora, el marco teórico sobre todo esto, la historia de la teoría de grafos, cómo nace todo esto, y en cambio al marco teórico matemático que le podemos dar al algoritmo de Dijkstra, es que la aplicabilidad que tiene es inmensa en distintas partes de la matemática. Si nos ponemos a pensar desde donde viene la teoría de grafos hasta donde está, en sí, bueno, una relación que se podría dar entre los grafos que se descubrieron anteriormente a los que vamos a usar ahora, es que cuando Euler en el famoso problema de los 7 puentes de Kronecker se da cuenta de algo, que las distancias no valen al momento de querer mostrar eso. Pero lo que nosotros aquí usamos no son distancias, le decimos pesos entre los vértices. Entonces, ¿qué más podemos decir? Tenemos la complejidad del algoritmo. Tenemos que es un O mayúscula del número de vértices al cuadrado si no usamos cola de prioridad. Y es O mayúscula de la cantidad de aristas por logaritmo el número de vértices usando cola de prioridad, por ejemplo montículo. Montículo es una estructura de datos de tipo árbol que pueden investigar ustedes aparte
poder ampliar más sobre ese concepto. De la misma manera, un montículo de Fibonacci, que también es una estructura de datos de tipo árbol que también pueden investigar aparte. Estas son las tres cotas que se pueden encontrar dependiendo de si usamos o no usamos cola de prioridad. Después hacemos una suma, cosas así. Ahora, calculemos el número de iteraciones que se hacen y el costo que se podría dar en el número de iteraciones que se da. El algoritmo realiza lo más n-1 iteraciones, que son los nodos que visita, ¿verdad? De n nodos, n-1 iteraciones, ya que en cada iteración se añade un vértice al conjunto distinto. Para estimar el número total de operaciones basta estimar las que se llevan a cabo en cada iteración. Podemos identificar el vértice con la mejor etiqueta entre los que no están en ese sub-k, realizando n-1 comparaciones o menos. Ese sub-k representa la iteración, ¿verdad?, en la que estamos. Ese es el conjunto que contiene los nodos marcados, o sea, los nodos de uno, que como dicen, que el vértice con la misma etiqueta. Vamos a ver en el algoritmo y hasta en los ejemplos. Después hacemos una suma y una comparación para actualizar las etiquetas de cada uno de los vértices que no están en ese sub-k. Por tanto, en cada iteración se realiza a lo sumo 2 por n-1 operaciones, ya que no puede haber más de n-1 etiquetas para actualizar en cada iteración. Como no se realizan más de n-1 iteraciones, cada una de ellas, cuales supone a lo más 2 por n-1 operaciones. Llegamos al siguiente teorema. El algoritmo de Dijkstra realiza O mayúscula de n cuadrado operaciones para determinar la longitud del camino más corto entre dos vértices en un grafo que debe cumplir que sea ponderado simple, conexo y no dirigido con n vértices. Este es el teorema de Cumple, o sea que aquí definimos un solo costo computacional si el grafo cumple que sea ponderado simple, conexo y no dirigido y con n vértices. El algoritmo, vamos a lo fuerte. Teniendo un grafo dirigido ponderado de n nodos no aislados, o sea, todos juntos conexo, sea x el nodo inicial, un vector d de tamaño n guardará al final del algoritmo la distancia desde x al resto de los nodos. O sea que en ese vector van a estar la mínima distancia de x a cualquier nodo. Número 1. Inicializar todas las distancias de d con un valor infinito relativo, ya que son desconocidas al principio, exceptuando la de x, que se debe colocar en 0, debido a que la distancia de x a x sería 0. Aquí hay que tener cuidado cuando me refiero a valor infinito relativo. Este valor infinito relativo no es el infinito que todos conocemos, sino que solo es algo no numerable, que no vaya a confundir valores a la hora de comparar, ni vayan a haber errores lógicos al momento. Solo es que la casilla se mantenga sin un valor. Segundo paso. A le vamos a llamar el nodo actual y a le vamos a asignar a x, que es el nodo inicial donde estamos, nodo origen, le podemos decirle origen. Número 3. Recorremos todos los nodos adyacentes a A, excepto los nodos marcados. Llamaremos a estos nodos no marcados B sub I. O sea, vamos a recorrer todos los nodos adyacentes a A, excepto los no marcados. Los no marcados son los que se van metiendo en el conjunto S sub K que les decía. Bien, paso número 4. Para el nodo actual, calculamos la distancia tentativa. Mucha atención a esto. Distancia tentativa desde dicho nodo a su
a sus vecinos con la siguiente fórmula. La distancia tentativa es igual a la distancia con la que está etiquetado el nodo A más la distancia de A B sub I. Es decir, la distancia tentativa del nodo B sub I es la distancia que actualmente tiene el nodo en el vector D más la distancia desde dicho el nodo A, el actual, al nodo B sub I. Si la distancia, escuchen esto es bien interesante, si la distancia tentativa es menor que la distancia almacenada en el vector, actualizamos el vector almacenamos el vector actualizando el vector con esta distancia tentativa. Es decir, si la distancia tentativa es menor que la distancia con la que se encuentra etiquetada el vector, hay que cambiarla por la distancia menor. Número 5. Marcamos como completo el nodo, o sea que ese nodo ya se pasa al conjunto S sub K con la iteración donde se encuentra. Número 6. Tomamos como próximo nodo actual el de menor valor en D. O sea, de los nodos marcados, de los nodos que se etiquetaron, todos los nodos etiquetados y que no están marcados, o sea que no están en ese, debe sacarse el mínimo de todos esos. Cuando se saque el mínimo, comenzamos ahora como nodo actual. A ese nodo actual le asignamos ese nodo que está etiquetado con la distancia mínima. Y volvemos al paso 3, mientras existan nodos marcados. Bien, el pseudocódigo con pilas de prioridad, es lo que les decía. Los distintos costos computacionales que se pueden dar en distintos pseudocódigos o códigos para aplicarlo en un determinado lenguaje. Comienza inicializando todos los vértices en infinito. Visto es cuando me verifica que el nodo esté marcado o no esté marcado. El padre lo que hace es almacenarlo temporalmente, nada más. Y aquí pueden leer el algoritmo, y si ustedes si ustedes gustan, pueden aplicarla a cualquier lenguaje que sea de su preferencia. Vamos a calcular Está también la distancia más código corta pilas de prioridad, el nodo la O, diferencia entre estos dos, y el nodo T. Para esto vamos a introducir una notación y vamos a introducir algunas nociones a la hora de llevar a cabo el ejercicio. En primer lugar, los nodos que estén marcados o coloreados con rojo le llamaremos nodos resueltos. Los nodos que no estén marcados sino que solo etiquetados le llamaremos nodos no resueltos. El nodo verde solo es un proceso, está en proceso de convertirse en marcarse en rojo. Comenzamos entonces con el nodo de origen, nodo O. Vemos que la distancia de O a A, el peso, es 3. La distancia de O a B es 2. Ponemos la notación aquí es el primer elemento es la distancia acumulada hasta este nodo, desde el nodo origen, la mínima distancia. El segundo es el nodo de donde viene, el nodo precedente. Aquí tenemos que la distancia es 3, hasta este nodo es 3 y la distancia es 2. Tomamos el mínimo de estas dos distancias, el mínimo de los nodos no resueltos más cercanos, dice el algoritmo. En este caso es el nodo B. Ahora tomamos al nodo B y vamos a marcar al nodo A. Y nos queda de la siguiente forma. Ahora, estando en el nodo B, la distancia AC sería la distancia acumulada 2 más 3 igual a 5. ¿De qué nodo venimos? Del nodo B. Ahora, al
al vértice E. 2 más 4 igual a 6. ¿De qué nodo venimos? Del nodo B. Bien, ahora, como dice el algoritmo, calcular el mínimo. Ahora busque el nodo que tenga la mínima distancia, el nodo no resuelto con la mínima distancia, que en este caso es el nodo A. Nos vamos al nodo A, lo marcamos en verde y calculamos las distancias a los demás. Veamos lo que pasó aquí. La distancia de A a C es igual a 3 más 1, pero según el algoritmo dice que si la distancia acumulada más la distancia del peso de la arista es menor que la distancia que tiene etiquetado el nodo, hay que intercambiarla. En este caso aquí teníamos en el nodo C 5, B, pero como la distancia de A a C es menor que esa distancia, entonces la intercambiamos. En el siguiente nodo solamente colocamos 3 más 4, 7. ¿De qué nodo venimos? Del nodo A. Bien, dado esto, seguimos con calculamos el nodo anterior a esto. Ahora tenemos nodos no resueltos, que sería T, C y E. El mínimo de la distancia de estos tres nodos es 4. Entonces le damos, nos ubicamos en el nodo 4. Ahora, sus nodos adyacentes son F y E, cuyos pesos de arista son 2 y 2 respectivamente. 4 más 2 es igual a 6. No cambia nada en este sentido. Tenemos que no está etiquetado, ¿verdad? 4 más 2, no hay nada raro ahí, nada del otro mundo, solamente se etiqueta 4 más 2. ¿Y de qué nodo viene? Del C. Ahora 4 más 2 igual a 6, pero este ya tiene 6 del nodo B. Entonces hacemos hincapié aquí de que este nodo tiene distancia 6, igual venga de B o igual venga de C. Bien, ya dado eso, ahora calculamos el mínimo de las distancias de los nodos no resueltos. En este caso son D, F y E. El mínimo de estos tres es 6, pero estos dos se parecen. Podemos elegir el que nosotros queramos. Yo voy a elegir a F. Para estos dos vamos a elegir, porque estos dos son los que se parecen. Entonces yo voy a elegir a F. Marcamos a C y marcamos a F en verde. Ahora F tiene como nodos adyacentes a T y a E. Como tiene nodos adyacentes, entonces ahora verificamos aquí. 6 más 3 igual a 9, pero 9 es mayor que 6, o sea que no tendría sentido cambiarlo. Entonces lo dejamos así. Ahora, 6 más 4 es igual a 10, lo etiquetamos ya que no estaba etiquetado, como pueden ver. Etiquetamos, viene del nodo F. Ahora tenemos 3 nodos no resueltos. Hay que calcular el mínimo de estos 3 nodos. En este caso es el nodo E. El nodo E tiene la distancia mínima. Si se fijan, 7, 10, 6, el mínimo es 6. Ahora, nodos adyacentes, todos ya están resueltos. Este se va a marcar aquí, ¿no? Todos ya están resueltos, solo uno no. Entonces, calculamos la distancia. Bueno, calculamos la distancia y vemos que 6 más 5 es igual a 11. Pero 11 es mayor que 10, no tendría sentido cambiarlo y lo dejamos como lo tenemos ahí. Ahora, después de esto hay que calcular el mínimo entre estos dos. Son los únicos dos que me quedan. El mínimo es 7. Entonces nos ubicamos después de marcar a E en el nodo D. Y hacemos de la misma forma. 7 más 6 igual a 13. Pero 13 es mayor que 10. Entonces no cambia nada. Y lo deja así. Y ya hemos calculado. De ahí solo se va a marcar el nodo T. Hemos calculado la mínima distancia de O a T. ¿Cómo la podemos ver? Retrocediendo. Vemos, no,
en nodo T, 10 en F. Vámonos para F, en F. Estando en F, le decimos 6. Hay una distancia de 6 al origen. Entonces vámonos al nodo C. Hay una distancia de 4 al origen. Nos vamos al nodo A. Hay una distancia de 3 al origen. Vamos al nodo C. Y el camino quedaría visto de esta forma. Y la distancia mínima sería esta. Bien. Bien. En este ejemplo lo que me están pidiendo es que encuentre la distancia mínima tomando como nodo origen a A. Igual como es el algoritmo, lo primero hay que marcar el primero, ¿verdad? En este caso a A. Y nos fijamos en los nodos adyacentes. En este caso tenemos distancia 3, lo colocamos, proveniente del nodo A. Distancia 1 proveniente del nodo A1. Bien, ahora marcando A, debemos de calcular el mínimo para ver con qué nodo continuar. El mínimo de los nodos no resueltos. En este caso A ya está resuelto. Donde es el nodo B y C son los nodos no resueltos y que están etiquetados, son los más cercanos. El mínimo de las distancias de esos dos lo tiene C, que es 1, ¿verdad? Entonces continuamos con C y marcamos a A. Ahora, nodos adyacentes a C son F y D. La distancia de C a F sería 1, la distancia acumulada, más 5, la distancia del peso de la arista, mejor dicho. 1 más 5, 6, proveniente del nodo C. Y aquí venimos 1 más 2, 3, proveniente del nodo C. Ahora, tenemos 3 nodos no resueltos. El nodo B, el nodo D y el nodo F. Hay que calcular el mínimo de estos 3. Si se fijan, estos dos nodos tienen igual distancia. De igual forma que el ejemplo anterior, podemos elegir el que queramos. En este caso yo voy a elegir AB. Ahora, verifico los nodos adyacentes al nodo D. En este caso C ya está resuelto y no lo tomo en cuenta. Solo tomo a F, a B y a E. A F, 3 más 2 igual a 5. Que no tenía 6. Entonces, como la distancia de aquí para aquí es menor que esta, sería 3 más 2, 5. Significa que hay que intercambiar la etiqueta que hemos dado. Ahora 5 proveniente del nodo D. Ahora el siguiente nodo B. 3 más 1, 4. Pero 4 es mayor que 3. Entonces no le hace nada. No cambia nada en la etiqueta. En el siguiente normal. No estaba etiquetado. Entonces etiqueta 3 más 4, 7. Proveniente del nodo D. Bien, ya dado eso, tenemos 3 nodos no resueltos más cercanos al nodo actual, ¿verdad? En este caso es F, B y F y E. Calculamos el mínimo de estos 3. En este caso, D ya está resuelto. En este caso es 3, entonces continuamos con el nodo B. El nodo B marcamos a D y continuamos con el nodo B. El nodo B tiene adyacente a D y a G. Pero A y D ya están marcados. Solo seguimos con G. 3, la distancia 3 más la distancia B, el peso de la arista sería 3 más 5, 8. 8, como no estaba marcado el nodo, de igual forma, normal, sin nada del otro mundo, se marca y se etiqueta. Tenemos 8 proveniente del nodo B. Ahora tenemos 3 nodos no resueltos y el más cercano es G. No, el más cercano sería E, ¿verdad? Porque el mínimo de todos estos 3 lo tiene E, que es 7. Lo tiene F, mejor dicho, disculpen. El nodo la distancia mínima de los nodos no resueltos
la tiene F. Entonces ahora continuamos con el nodo F. Lo marcamos en verde y los nodos adyacentes son C, D y H. Pero estos C y D ya están marcados. Entonces solo continuamos con H. 5 más 3, 8, proveniente de F. Dado eso, marcamos a F, ¿verdad? Ahora tenemos tres nodos no resueltos y hay que calcularle el mínimo para saber con qué nodo continuar. El mínimo de estos tres es 7. Entonces nos ubicamos en el nodo E. Marcamos a F y nos ubicamos en el nodo E. La distancia de E a F, 7 más 1, 8. Pero 8 ya está, no hay nada que cambiar. Significa que por este lado también mide 8. Por este también mide 8. Ojo, hay dos caminos mínimos a partir de A. El mínimo camino es hasta G y también hasta H. O sea, hay dos caminos mínimos, ya hemos encontrado. Se puede dar. Lo que hacemos de igual forma, se marca A y se encontraron dos caminos mínimos. Bien, dado eso, entonces la respuesta sería dos caminos mínimos, serán la secuencia y se calcula de igual forma. Me dice G, me ubico en G el primer camino. De B, 8, entonces vamos a B. De A, 3, aquí tenemos 8, distancia 8. Ahora H, de F, viene de F, viene de B, viene de C y viene de A. Entonces este es el camino, miren, 1 más 2 más 4, no, 1 más 2 más 2, 5 más 3, 8. De igual forma aquí, 3 más 5, 8. Entonces ese es el camino mínimo que existe ahí. Ahora, la mínima distancia entre... Ahora, aquí tenemos ya coloreados los colores, ya coloreado el camino. Ahora, veamos algunos ejemplos de los cuales podemos decir bastante, tenemos bastante que decir. En una de las aplicaciones del algoritmo de Dijkstra es el encaminamiento de paquetes por los routers. En un momento dado, un mensaje puede tardar cierta cantidad de tiempo en atravesar cada línea, por ejemplo, por efectos de congestión. En este caso tenemos una red de nodos especiales en el inicio y en la llegada. La segunda aplicación para sistemas de información geográficos. Extracción de características curvilíneas de imágenes usando tendencia de minimización de camino. La imagen se representa como una matriz de puntos, cada uno con una intensidad. Cada nodo es un píxel, es un punto píxel de la imagen. El peso de las aristas es la diferencia de los colores. Reconocimiento del lenguaje hablado. Se puede construir un grafo cuyos vértices correspondan a las palabras posibles y a las aristas unas palabras que puedan ir colocadas al lado de otras, si el peso de la arista corresponde a la posibilidad de que estén así colocadas. El camino más corto en el grafo será la mejor interpretación de la frase. Número 4. Bueno, el anterior es como que predice lo que vas a escribir. Número 4. Enrutamiento de aviones y tráfico aéreo. Consiste en un agente de soluciones de viaje de software para hacer un programa de vuelos para los clientes. El agente tiene acceso a una base de datos en todos los aeropuertos y los vuelos como el número de vuelo. La aplicación va a determinar la hora de llegada más temprana para el destino, dado un aeropuerto de origen y una hora de inicio. Bien, la primera aplicación que me encontré es la administración de Servada Park.
que necesita encontrar la ruta más corta entre la entrada del parque nodo O hasta el mirador del nodo T, tal vez a través del sistema de caminos que se presenta a continuación, un grafo ponderado. De igual forma como aplicamos en los ejemplos anteriores, se puede aplicar en este problema de aplicación, que es el más común que se puede encontrar en el algoritmo de Dijkstra. Comencemos. De igual forma nos ubicamos en el origen. El origen verificamos los nodos adyacentes y los etiquetamos con su respectiva distancia acumulada y el nodo del que precede, el nodo que le precede. Ahora calculamos el mínimo de los nodos no resueltos. En este caso la tiene el nodo A. Si lo tiene el nodo A, marcamos a O y ponemos en verde a A. Ahora verificamos los nodos adyacentes de A, que es B y D. B ya está etiquetado, pero tenemos que 2 más 2 es 4 y la etiqueta que tenía B era 5. Como hay que colocar el mínimo de la distancia, como dice el algoritmo, la distancia acumulada más, si la distancia acumulada más el peso de la arista es menor que la distancia con la que se encuentra etiquetada el nodo, hay que cambiarla. En este caso la cambiamos por el nodo 4,A, por la etiqueta 4,A. En la segunda etiqueta normal, 2 más 7 igual a 9, se etiqueta procedente del nodo 9, el nodo A. Ahora tenemos 3 nodos no resueltos, por ende tenemos que calcular el mínimo de las distancias de estos 3, pero nos encontramos con que estos dos son iguales. Podemos elegir cualquiera, ¿verdad? Yo voy a elegir a B. Ahora, B tiene de adyacente que no están resueltos a C, a D y a E. Ahora, la distancia de B, 4 más 1, 5. Está etiquetado, pero 5 es mayor que 4, entonces no le hace ni un cambio. Ahora, 4 más 3, 7. Como no está etiquetado, se etiqueta normalmente. Ahora, 4 más 4, 8. Como tenía 9 y 8 es menor que 9, entonces se cambia la etiqueta y ahora este procede de B. Ya dado eso, tenemos 3 nodos no resueltos. De nuevo hay que calcularle el mínimo de las distancias 4, 7 y 8. El mínimo lo tiene C. Nos ubicamos en C y marcamos en rojo a B. Ahora C tiene valor 4. 4 más 4 es igual a 8. Pero 8 es mayor que 7. Significa que no hace ni un cambio en esta etiqueta. Ahora tenemos 2 nodos y hay que calcularle el mínimo. ¿Cuál de estos dos es el mínimo? Pues el mínimo lo tiene E. Ahora E. Si marcamos a C y nos ubicamos en E. E tiene de adyacente no resuelto a D y a T. Ahora la distancia, para calcular la distancia D, tenemos 7 más 1, 8. Vemos que la distancia anterior también era 8. Entonces hay 2 puntos de donde proviene la misma distancia. Ahora, ya dado eso, vemos el otro nodo adyacente, que sería 7 más 7, 14. La distancia de E a T, 14. La etiqueta que le acabamos de poner, 14. Ahora, ya dado eso, vamos a marcar a E y vamos a calcular el mínimo de estos dos, que en este caso lo tiene D con 8. Ahora marcamos a E y ahora D lo tiene. D tiene la distancia mínima y lo calculamos como nodo actual. Ponemos como nodo actual. Ahora 8 más 5, 13. 13 es menor que 14, entonces se intercambia y proviene ahora del nodo D. Y finaliza coloreándose y vemos que tenemos 2 caminos, ya que a partir de este punto es la misma distancia que se puede encontrar
Entonces, igual que nos vayamos por aquí, igual que nos vayamos aquí, el costo va a ser el mismo. Los caminos encontramos. Bien, segunda aplicación. Esta está bien interesante y espero que los compañeros le pongan atención. Rencar está desarrollando un plan de reemplazo para su flotilla de automóviles para un horizonte de planificación de 5 años, de 1996 al 2000. A principios de cada año se toma una decisión acerca de si se debe mantener un automóvil en operación o se debe reemplazar. Un automóvil debe estar en servicio por lo menos, mínimo, un año, pero se puede reemplazar después de 3 años. O sea, se acepta que por lo menos en un año se pueda reemplazar, pero se puede reemplazar después de 3 años. La siguiente tabla proporciona el costo de reemplazo como una función del año en el cual se adquiere su automóvil y el número de años de operación. Aquí tenemos que no sé si se logra ver, espero que se logre ver. Año que se adquirió, 1996, esta columna representa el año en el que se adquirió. Ahora, el costo por reemplazo en dólares por determinado año de operación. 1 año, 2 años y 3 años. En un año, 1996 cuesta $4,000. En 2 años, el reemplazo cuesta 5,400. En 3 años, o sea, entre más años pasen, más caro se vuelve el reemplazo. Ahora, el problema se puede formular como una red en la cual los nodos del 1 al 5 representan los años de 1996 al 2000. Los lados del nodo 1, año de 1996, pueden llegar solo a los nodos 2, 3 y 4, debido a que un automóvil puede estar en operación entre 1 y 3 años. Los lados de los otros nodos se pueden interpretar de manera similar. El peso de cada arista es igual al costo de reemplazo. La solución del problema es equivalente a la ruta más corta entre 1 y 5, de manera que podemos discutir el siguiente gráfico. Si pueden ver, las aristas representan el costo de hacer un reemplazo, y cada uno de estos representa los años: 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Bien, dado eso, ahora lo agarramos como un grafo ponderado, como lo habíamos agarrado como los ejercicios. Agarramos a 1 y vemos que tiene como nodo adyacente a 2, a 3 y a 4. Entonces lo que hacemos es calcularle su distancia, etiquetarlo y después calcular el mínimo de estos 3, que son los nodos no resueltos más cercanos al nodo actual. En este caso, el nodo 2 es el nodo que contiene la mínima distancia. Ahora marcamos a 1 y nos pasamos a 2. 2 tiene como nodo adyacente a 3, a 4 y a 5. Entonces lo que hacemos es calcular la distancia de 4000 más 4300, 8300, pero 8300 es mayor que el 5400, así que no tendría sentido cambiarlo, lo dejamos como está. Ahora, la distancia, sumamos 4000, esta distancia al nodo 4, que es 6200, sería 1200 la distancia, pero 1200 es mayor que 9800. Entonces no hacemos ni un cambio. Ahora 5 no está etiquetado, entonces lo vamos a meter 4000 más 8700, 2700, proveniente del nodo 2. Ahora, ya dado eso, hay que calcular el mínimo de estos 3. En este caso lo tiene el nodo 3. El nodo 3 lo tiene y vemos que
está conectado con el nodo 4 y está conectado con el nodo 5. Nodos no resueltos, ¿verdad? Entonces, la distancia 4800 más 5400 es mayor que 9800. Significa que no tiene sentido cambiarlo, no le hace nada a este nodo. Ahora, 5000, si recuerdan, aquí estaba 12700, pero la suma de 5400 más 7100 es 12500, menor al anterior que estaba, que era 12700, proveniente de 2. Entonces cambiamos, intercambiamos, igual que en las anteriores, de igual forma se va. Ahora hay que calcular el mínimo de estos dos. En este caso lo tiene 4, o sea que en 4 vamos a poner el verde, color el verde, y vamos a calcular la distancia entre estos dos. Es 9800 más 4900 es mayor que 12500, o sea que no le hace nada al nodo. Marcamos y nos damos cuenta de cuál es el camino que hemos encontrado, la ruta más corta. ¿Cómo lo interpretamos? Vemos que el camino más corto es el que recorre los nodos 1, 2, 3 con un costo de $12.500. Esta solución significa que el automóvil adquirido en el año 1996, nodo 1, debe ser reemplazado de 2 años en 1998. Así el automóvil de reemplazo se mantendrá en operaciones hasta finales de 2000. El costo de esta política es de $12.500. Minimizando el costo, ese es el mínimo costo que podemos pagar para generar alguna ganancia, ¿verdad? Bien, finalizando con este video, quería agradecer alguna bibliografía, unos PDF que encontré en estas páginas y principalmente a Wikipedia, que fue fundamental para poder realizar este video. El canal de YouTube también de Estudios CAD, que me regaló algunos ejercicios, y la Universidad a Distancia de Madrid, un profesor que ahí expuso unos ejercicios y también me sirvieron para poder hacer realidad este video.